Números 24 a 26. Traducción en lenguaje actual. Como Balaam ya sabía lo que Dios quería, no hizo nada para que se le apareciera. Más bien se quedó mirando hacia el desierto. Y cuando vio a todo el pueblo de Israel en sus tiendas de campaña, el Espíritu de Dios tomó control de él, y Balaam se puso a cantar. Soy Balaam hijo de Bie. Y sé muy bien lo que Dios quiere. Escuchen mi mensaje. Hablo en nombre de Dios, el Todopoderoso. Yo sé lo que Él quiere, pues estuve frente a Él. Qué bonitas tiendas de campaña tienen ustedes, los israelitas. Qué hermoso es tu campamento, pueblo de Israel. Pareces una fila de palmeras, un jardín a orillas de un río. Eres como flores que Dios plantó, como árboles junto al manantial. Tú y tus descendientes serán como huerta junto al agua. Tu rey será más poderoso que Agag, y tu reino, más grande y más famoso. Dios te sacó de Egipto, Israel. Te sacó con una fuerza increíble, como la fuerza del búfalo. Ahora, destruirás a tus enemigos. Los herirás con flechas, y les romperás los huesos, como un león que descansa después de atacar. Así eres tú, Israel. Nadie se atreverá a molestarte. A los que te hagan bien, bien les irá. Pero a los que te hagan mal, mal les irá. Al oír esto, Balac cerró el puño y con furia golpeó la palma de su otra mano. Y le dijo a Balaam: Te mandé llamar para que maldijeras a mis enemigos, y ya van 3 veces que los bendices. Vete ahora mismo a tu casa. Yo había prometido hacerte rico, pero Dios no te lo ha permitido, no te daré nada. Balaam le respondió: Yo les advertí a tus mensajeros que, aunque me dieras tu palacio repleto de oro y plata, no podría desobedecer a Dios. Solo puedo decir lo que Él me manda. Ya me voy, pero antes te voy a anunciar lo que el pueblo de Israel le hará a tu pueblo en el futuro. Yo soy Balaam hijo de Bie, y esta es mi canción. He escuchado este mensaje con claridad. Sí, he escuchado la palabra de Dios. Mi conocimiento viene del Dios Altísimo, y mi visión la he recibido del Dios Todopoderoso. Lo que Dios me mostró no ha sucedido. Todavía está en el futuro. Se levantará en Israel un rey, que brillará como una estrella. Derrotará al pueblo de Moab. Destruirá a los que han hecho ya desierto su hogar. Conquistará al país de Edom, y vencerá a todos sus enemigos. Del pueblo de Jacob saldrá un conquistador. Él destruirá hasta los pocos que queden en las ciudades. Dicho esto, Balaam miró hacia donde estaba el pueblo de Amalec y se puso a cantar. Amalec era nación poderosa, más poderosa que todas, pero pronto será destruida. Luego miró Balaam hacia donde estaban los kenitas, y cantó lo siguiente: Descendientes de Caín, sus casas son muy fuertes, y sus refugios como una roca. Pero al fin, todo será destruido, y los asirios los harán esclavos. Para terminar, Balaam volvió a cantar: Pobres de los que estén vivos. Cuando Dios haga todo esto, vendrán los barcos de Chipre, y destruirán a todas las ciudades de Asiria y de Eber. Luego Balaam regresó a su casa, y Balac se fue a su país. Los israelitas adoran a Baal Peor. Cuando estaban en Sittim, los israelitas tuvieron relaciones sexuales prohibidas con las mujeres moabitas. Ellas los invitaron a sus fiestas. Allí comieron juntos y adoraron a los dioses de los moabitas. Fue así como el pueblo de Israel adoró al dios Baal Peor. Entonces Dios se enojó muchísimo, y le dijo a Moisés: Toma presos a todos los jefes del pueblo, y cuélgalos en postes como ofrenda en mi honor. Hazlo a plena luz del día, solo así me calmaré y ya no estaré enojado contra el pueblo de Israel. Enseguida Moisés fue a ver a los jueces de Israel, y les dio esta orden: Cada uno de ustedes debe matar a los miembros de su tribu que hayan adorado a Baal Peor. Y así lo hicieron.
pero mientras Moisés y los israelitas lloraban a la entrada del santuario, vieron que un israelita metía en su tienda de campaña a una mujer madianita. Entonces Faíns, el hijo de Eleazar y nieto de Aarón, tomó su lanza, fue a la tienda de ese israelita, y atravesó con su lanza al israelita y a la madianita. Así se detuvo el castigo de Dios contra Israel. Sin embargo, para ese entonces ya habían muerto 24,000 israelitas. Promesa de Dios a favor de Faíns. Dios le dijo a Moisés: Faíns es como yo, no permite que se adore a otros dioses en lugar mío. Por eso logró que yo calmara mi furia y que dejara de castigar a los israelitas. Él demostró que me quiere, y logró que yo perdonara a los israelitas. Por esa razón, hoy hago un trato especial con él y con sus descendientes. Ellos serán siempre mis sacerdotes. El nombre del israelita muerto era Zimri, hijo de Salú y jefe de una familia de la tribu de Simeón. La madianita que murió se llamaba Cosbi. Era hija de Sur, el jefe de una familia importante de Madián. Por eso, después de la plaga, Dios le dijo a Moisés que atacara a los madianitas y los venciera, pues ellos eran en realidad los responsables de que los israelitas adoraran al dios Baal peor. El nuevo censo. Dios habló con Moisés y con Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y les mandó lo siguiente: vean cuántos varones israelitas hay, que tengan más de 20 años de edad. Quiero que anoten en una lista los nombres de los que puedan ir a la guerra. Esa lista debe hacerse de acuerdo a la familia a la que pertenezcan. Cuando estaban en el territorio de Moab, junto al río Jordán y frente a la ciudad de Jericó, Moisés y Eleazar les ordenaron a los israelitas que hicieran todo tal y como Dios les mandó. Estos son los que salieron de Egipto y fueron anotados en la lista. Los hijos de Rubén, hijo mayor de Jacob, fueron Enoc, Falú, Esrón y Carmi. De todas las familias de Rubén se contaron 43,730 hombres. Falú tuvo un hijo, Eliab. Eliab tuvo 3 hijos: Nemuel, Datán y Abiram. Datán y Abiram eran parte del grupo de Coré, que se rebeló contra Dios y contra Moisés y Aarón. Por esa razón, la tierra se abrió y se los tragó. Era un grupo de 250 personas. Todas ellas murieron quemadas, y así el pueblo vio cómo Dios castiga a los que no lo obedecen. Solo los hijos de Coré permanecieron vivos. Los grupos familiares que descendían de Simeón fueron Nemuel, Jamín, Jaquín, Sera y Saúl. De sus familias se contaron 22,200 hombres. Los grupos familiares que descendían de Gad fueron Sefón, Agí, Suní, Osní, Eri, Arodí, Arelí. De sus familias se contaron 40,500 hombres. Los grupos familiares que descendían de Judá fueron Onán, Selá, Fares y Sera. Er y Onán murieron en el territorio de Canaán, y por eso no fueron contados. Fares tuvo 2 hijos, Esrón y Amul. De todas las familias de Judá se contaron 76,500 hombres. Los grupos familiares que descendían de Isaacar fueron Tolá, Pubá, Jasubí, Simrón. De todas sus familias se contaron 64,300 hombres. Los grupos familiares que descendían de Zabulón fueron Sered, Elón y Jaleel. De todas sus familias se contaron 60,500 hombres. Los grupos familiares que descendían de José fueron Manasés y Efraín. Manasés tuvo un hijo, Maquir. Maquir tuvo un hijo, Galaad. Los grupos familiares de Galaad fueron 6: Yeser, Elec, Asriel, Siquem, Semidá y Efer. Efer tuvo un hijo, Zelofad. Zelofad no tuvo hijos, sino hijas: Malá, Noá, Joglá, Milca y Tirsa. De todas las familias de Manasés se contaron 52,700 hombres. Los grupos familiares que descendían de Efraín fueron Sutela,
Beker y Taán. Los descendientes de Sutela formaron el grupo familiar de Herán. De todas las familias de Efraín se contaron 32.500 hombres. Estos y los de la tribu de Manasés fueron los descendientes de José. Los grupos familiares que descendían de Benjamín fueron Bela, Asbel, Airam, Sufam y Ufam. Bela tuvo 2 hijos, Ard y Naamán. De todas las familias de Benjamín se contaron 45.600 hombres. Dan tuvo un hijo, y de sus descendientes se formó un grupo familiar, Suam. De este grupo familiar se contaron 64.400 hombres. Los grupos familiares que descendían de Aser fueron Imna, Isbi y Beria. Beria tuvo 2 hijos, Heber y Malquiel. Aser también tuvo una hija llamada Sera. De todas las familias de Aser se contaron 53.400 hombres. Los grupos familiares que descendían de Neftalí fueron Jaseel, Guni, Geser y Silem. De todas sus familias se contaron 45.400 hombres. Todos los israelitas que se contaron y anotaron fueron 601.730 hombres. Como repartir el territorio. Dios volvió a hablar con Moisés, y le mandó: ahora repartirán el territorio entre toda la gente que acaban de contar. A las familias más grandes les darán más terrenos. A las familias más pequeñas les darán menos terrenos. Se le debe dar una parcela a cada familia anotada en la lista. Repartirán el territorio mediante un sorteo entre las familias grandes y entre las pequeñas. Todo se repartirá por orden, de acuerdo a la tribu y a la familia a que pertenezcan. Las familias descendientes de Leví. También contaron a todas las familias que descendían de Leví, quien tuvo 3 hijos: Gersón, Keatí, Merari. Así se formaron 3 grupos familiares, y de estos surgieron otros 5 grupos familiares: Libni, Hebrón, Kek, Malí y Musi. Kek tuvo un hijo, Amram. Amram se casó con una hija de Leví que se llamaba Jocabed. Ella nació cuando Leví todavía estaba en Egipto. Amram y Jocabed tuvieron 2 hijos y una hija: Aarón, Moisés y María. Aarón tuvo 4 hijos: Nadab, Abiú, Itamar y Eleazar. Pero Nadab y Abiú murieron por haber prendido el incienso del santuario sin seguir las instrucciones exactas que Dios había dado. El número total de varones descendientes de Leví, mayores de 1 mes, fue de 23.000. A ellos no se les contó junto con los demás israelitas porque no se les dio ningún terreno. Esta es la lista de todos los israelitas que contaron Moisés y el sacerdote Eleazar cuando estaban en las llanuras de Moab, junto al río Jordán y frente a la ciudad de Jericó. En esta lista no aparece ninguno de los hombres que Moisés y Aarón contaron la primera vez en el desierto de Sinaí. Todos ellos murieron en el desierto, como castigo de Dios. Los únicos que quedaron con vida fueron Caleb y Josué. Las hijas de Zelofad. Había en Israel un hombre llamado Zelofad, que era hijo de Efer, nieto de Galaad, y bisnieto de Maquir. Todos ellos eran de la tribu de Manasés, el hijo de José. Zelofad tenía 5 hijas que se llamaban Malá, Noá, Joglá, Milcá y Tirsa. En cierta ocasión, ellas fueron a la entrada del santuario para hablar con Moisés, Eleazar, los jefes del pueblo y todos los israelitas. Y les dijeron: nuestro padre no fue uno de los que siguieron a Coré para rebelarse contra Dios. Sin embargo, también murió en el desierto a causa de sus pecados. Él nunca tuvo un hijo varón, pero no es justo que por eso su nombre sea borrado de la lista de su familia. Es injusto que ahora no nos entreguen sus terrenos. Nosotras les rogamos que nos den un terreno, para vivir entre nuestros familiares. Moisés fue a consultar a Dios, y Dios le contestó: las hijas de Zelofad tienen razón. Dales el terreno que era de su padre, para que puedan vivir entre sus familiares. Y diles a los israelitas: si un hombre muere sin haber tenido hijos varones, sus propiedades serán de su hija. Si no tiene una hija,
entonces esa herencia será de sus propios hermanos. Y si no tiene hermanos, sus propiedades se le darán a los hermanos de su padre. Y si su padre no tiene hermanos, entonces pasará su herencia al familiar más cercano. Esta es una orden que yo mismo les he dado, ustedes deben obedecerla siempre. Un nuevo líder en Israel. Dios le dijo a Moisés: ni tú ni tu hermano Aarón reconocieron mi grandeza. Ustedes dos me desobedecieron en el desierto de Sin, cuando el pueblo se peleó conmigo y me exigió agua en Meribá. Pero sube al monte Abarim para que veas el territorio que les voy a dar a los israelitas. Sin embargo, morirás sin disfrutar de él, como sucedió con tu hermano Aarón. Y Moisés le respondió: Dios mío, tú eres el que nos da vida a todos. Te pido que les des a los israelitas un líder que los guíe por donde quiera que vayan. No dejes que tu pueblo ande como un rebaño de ovejas sin pastor. Entonces Dios le ordenó a Moisés: llama a Josué, que es un hombre valiente y me obedece. Llévalo ante el sacerdote Eleazar y ante todo el pueblo, y en presencia de ellos pon tus manos sobre su cabeza. Así le pasarás tu autoridad y lo harás jefe principal del pueblo. Yo le diré por medio de Eleazar lo que debe hacer como jefe del ejército israelita. Ordénales a los israelitas que deben obedecer a Josué en todo. Y Moisés hizo todo esto, tal como Dios se lo había mandado. Gracias una vez más por acompañarme hasta aquí. Si aún no te suscribes, hazlo ahora, para recibir todos los capítulos. Bendiciones.